La teoría crítica surge en Alemania, en concreto en la ciudad de Frankfurt. Es llamada por eso Escuela de Frankfurt, pero eso ocurre muchos años después, cuando los miembros originales, en su mayoría judíos, tienen que emigrar a Estados Unidos. Originalmente es un grupo de intelectuales que tenía tareas muy precisas y era llevar a cabo un análisis de la sociedad de su tiempo. Surge la teoría crítica a inicios del siglo XX en torno al Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Los presupuestos, o mejor dicho, las premisas de las que parte la teoría crítica en su versión original, tiene que ver mucho con la obra de tres autores principales. El primero es Marx. La teoría crítica surge con una fuerte inspiración marxiana. La segunda fuente es Freud, cuyo psicoanálisis o análisis de la mente estaba recién surgiendo como una teoría seria, y Max Weber, el sociólogo alemán. Esas son las tres fuentes principales de la teoría crítica original y, según muchos autores, son las fuentes de las que todavía se nutre en sus versiones contemporáneas. Uno de los autores que defiende esta tesis es Axel Honneth, quizás el principal y más importante representante actual de la teoría crítica. De Freud toma la teoría crítica esta idea de que, así como el ser humano, la sociedad padece también de ciertos problemas cuyos síntomas pueden ser expresados y sentidos por los protagonistas, pero las causas permanecen ocultas. Entonces, así como Freud intentó hacer un análisis de la psique, los primeros teóricos críticos quisieron hacer en este mismo espíritu un análisis de la sociedad. De tal manera que, partiendo de ciertas patologías sociales, como las llaman, se pueda profundizar en las raíces y causas que están encarnadas en las estructuras de la sociedad y eventualmente solucionarlas. De Max Weber toma la teoría crítica principalmente el concepto de aprendizaje social. Las sociedades están en un continuo proceso de aprendizaje y mejora de las respuestas a problemas que surgen de la interacción humana. Y finalmente de Marx toma esta crítica fuerte al capitalismo o a la estructura capitalista como una de las principales fuentes de la mayor parte de causas de patologías sociales. Entonces, la teoría crítica lo que quiere hacer desde un inicio es articular estas tres fuentes teóricas para, pues, ofrecer a la sociedad un criterio que permita cuestionar prácticas que producen sufrimiento y malestar social de manera efectiva y apuntando a una transformación estructural de la misma sociedad. El presupuesto principal de la teoría crítica es que la sociedad y sus estructuras generan ciertas formas de opresión o de exclusión que no son fácilmente perceptibles por lo que ellos llaman la teoría tradicional. La teoría crítica surge, como mencioné anteriormente, como un proyecto de investigación social. Eso tiene que quedar claro. Lo que ellos intentaban era investigar a la sociedad y consideraban que los métodos tradicionales de aproximarse a la sociedad eran, vamos a llamarlos, demasiado descriptivos. Porque lo que hacían era tratar de analizar cómo funcionaba efectivamente la sociedad sin analizar cuando la sociedad no estaba operando correctamente. Entonces, basándose en buena medida en los estudios del psicoanálisis de Freud, los teóricos críticos quieren cambiar el objeto de estudio. Ya no va a ser solamente la sociedad que existe realmente, tal como se percibe por las ciencias empíricas,
como lo era la sociología en esa época, sino a través de cómo los propios actores sociales percibían a la sociedad. Y lo primero que tienen que hacer es analizar no el sentimiento de conformidad que tienen los actores sociales que pertenecen a una cierta estructura, sino los momentos de disconformidad o insatisfacción o malestar o sufrimiento o, como los hemos llamado, patologías. Entonces, lo que trata de hacer la teoría crítica es buscar una forma de analizar la propia sensación que tienen los individuos de malestar cuando viven en una sociedad que aparentemente está funcionando correctamente. Y el punto de articulación entre una sociedad que funciona bien y un conjunto de individuos que sufre es precisamente lo que la teoría crítica convierte en tema de investigación para la filosofía y para una nueva forma de hacer sociología.